en esta parada cultural hemos llegado al auditorio de la Casa de la Juventud y Cultura de Huancayo. Nos han contado que se va a desarrollar una gran ponencia referente a nuestro gran cantautor huancaíno, Picaflor de los Andes, visto desde un punto de vista antropológico. Acompáñame a descubrir mucho más. ¡Vamos! ¿Dónde estarás, corazón? Oigo tu palpitar. Grita si puedes querer, saca fuerzas del dolor. Diles que sabes amar y no que oigan sollozar. Ahora nos encontramos con el antropólogo Miguel Ojeda. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido a Parahuanca. Gracias por la invitación y gracias a los televidentes. En esta oportunidad vas a presentar una ponencia, bueno, específicamente acerca de un gran cantautor huancaíno. Sí, en este caso voy a hablar de el conocido cantautor Picaflor de los Andes, y hablando específicamente de un tema inédito que muy pocas personas conocen, y trataré de desarrollar algunos temas como identidad, sobre conceptos un poco de la antropología, ya que estamos en marco a este seminario, y también sobre qué diferencias existieron en ese tiempo para que pudiera escribir esa canción que muy pocos conocen, pero que llamaría la atención si escucháramos ahora. ¿Desde qué puntos de vista estudiarás y, bueno, expondrás esta canción? Bueno, siempre que comenzamos en el análisis antropológico de los temas de música, partimos de la identidad, ¿no? La identidad es un concepto muy arrastrado de la psicología, pero la antropología ha tomado este concepto. Y mediante la identidad podemos encontrar en este tipo de canción, que es Luna Lunita, una canción muy peculiar, ciertos esquemas, como que el personaje Picaflor de los Andes habla sobre un viaje espacial, algo muy inusual para los tiempos, ¿no? En contexto del huayno, pero de mucha amplia connotación en términos como rock o diversos géneros que fueron circunscritos en el ambiente global. Y en esta canción específica habla sobre, como reitero, la vida de Picaflor de los Andes como un astronauta, ¿no? Una canción que llama la atención porque inserta contextos del lenguaje huanca y también palabras en el español común y corriente desde un punto de vista de un cantautor llegando a la luna y cantándole a la luna. Por supuesto, creo yo que el folclore huanca está lleno de un misticismo particular, ¿no es así? Siempre llamó la atención el folclore andino y especialmente de Huancayo, porque está en esa índole de la migración. No olvidemos también que géneros como la chicha surgen aquí y luego toman la expectativa de la fama ya en Lima, ¿no? Y ahora son géneros mundiales, internacionales, pero no recapacitamos de que esas canciones que nosotros escuchábamos en nuestras fiestas patronales o fiestas familiares conservan todavía un tipo de ritual, ¿no? De integrarnos como personas de la sociedad, hombres y mujeres del Valle del Mantaro. Y en esta noche tenemos el gran honor de estar con la hija de nuestro Picaflor de los Andes. Soy la Gil, bienvenida a Parahuanca. Es una ciudad, un pueblo que me trae muchos recuerdos, que me trae muchos sentimientos encontrados con mi padre, con mi madre, porque desde muy pequeñas pues hemos estado aquí y hoy más que nunca volver después de cuánto tiempo pues a nosotros nos alegra el corazón y seguimos pues orgullosos de este hombre maravilloso como intérprete, como cantor. ¿Qué te parece que luego de tantos años, el día de hoy en la Casa de la Cultura, se esté desarrollando una ponencia inspirada en tu padre, en uno de sus temas memorables? Sentimos ese orgullo que han pasado 44 años, que físicamente él no está y que sigue aportando a lo que es la cultura y hoy más que nunca con este tema, ¿no? Con este tema que se abasa pues a ese misterio de la luna, donde él también quiso pues llegar hacia la luna con sus temas maravillosos, con lo que es su cultura, con lo que es su identidad. Por supuesto, Zoila, coméntanos un poquito cómo era nuestro gran Picaflor de los Andes en la intimidad, con sus hijos, con su esposa. Un hombre recto como esas épocas, ¿no? Que con solo una mirada pues él nos decía, ¿saben qué? Sigan adelante lo que tienen que hacer, y a la vez amoroso porque cuando tenía ese momento, le decíamos, papi, cuéntanos esos cuentos donde el aire tenía nombre, donde el cerro tenía nombre, y de verdad que en ese momento pues él se inspiraba y de verdad que nos contaba
y a la vez era un hombre muy preocupado porque él decía que ninguno de sus hijos quería verlos cantar, que ninguno de sus hijos lo quería en el ambiente de ser artistas. Él decía, estudio y profesión, y van a salir adelante hijos. Y como te digo, era muy preocupado, muy amoroso. Le gustaba todo lo que mi madre le preparaba en ese momento. Rico, pero bueno, coméntanos por favor, los hijos de Picaflor de los Andes, ¿cómo vivieron la fama de este gran intérprete huancaíno? Bueno, como te cuento, yo soy la sexta hija, que de veras que yo creo que han pasado muchos años para vivirlo, para entender qué tan famoso era mi padre, porque al morir él, fue mi madre y mis hermanos mayores que quedaron en lo que todo mi padre habría creado. Tenía una hermana que llevaba lo que era el tema de... Porque mi padre fundó un programa Clarinadas Peruanas, un programa pionero que inclusive aquí en Huancayo también se escuchaba. Hace 8 años que mi hermana no está, son 4 años que yo tomo esto, y de verdad que a mí me sorprendió bastante el ver qué tan grande, y que era un guerrero que tuvo que luchar con tanto, de verdad, para que nuestra tradición, nuestra cultura entre. Y yo creo que él supo, porque ahí está el genio del Huaytapallana, porque supo dónde entrar y fue en los corazones, y con esa imponente voz que se hizo inmortal. Ahí están sus temas que siguen abriendo paso para nuevas generaciones y para grandes intérpretes que hoy todavía los tenemos, para que puedan seguir difundiendo lo que es lo nuestro, nuestra identidad, de verdad. Todo como un guerrero, es un gran referente, el gran genio de la Huaytapallana, don Picaflor de los Andes, Víctor Alberto Filmaima, mi padre. Por supuesto, Zoila, nos han contado que tú también heredaste el talento de tu papi. Te pido por favor, a nombre de todo el público de Parada Huanca de América Televisión, que nos deleites con un gran éxito de tu papi. Mi dulce amor, ¿dónde estarás? Necesito de tus besos. Mi dulce amor, ¿dónde andarás? Necesito de tus besos. Soy un clavel que se muere sin rocío. Soy el día que en la tarde desfallece. Realmente es un gran orgullo tener a nuestro Picaflor de los Andes. Su recuerdo, éxitos y grandes canciones quedarán en nuestros recuerdos para siempre. Nos vemos en nuestra próxima parada.